Hola, bienvenida de vuelta a Hay otro camino. Hoy arrancamos con una pregunta y quiero que la pienses de verdad antes de seguir escuchando. ¿Preferirías ser la mejor del grupo de las peores o la peor del grupo de las mejores? Tómala un segundo, porque lo que respondas dice mucho más de vos de lo que parece. Yo me hice esta pregunta muchas veces y te voy a ser completamente honesta. Durante mucho tiempo, la Vicky de antes, la versión más insegura, la que necesitaba validación externa, elegía la primera opción, ser la mejor del grupo de las peores. Porque eso me hacía sentir bien. Me daba ese reconocimiento rápido, esa sensación de destacar, aunque el grupo no fuera el más exigente. Hasta que la vida me dio la oportunidad de experimentar lo contrario. Y lo que aprendí de eso es lo que te traigo hoy. En 2022, algo cambió para mí. Había hecho mi primera sesión de coaching y lo que salió de esa sesión o de esas sesiones me abrió una puerta que no esperaba. Entré al trabajo que en ese momento era mi sueño, una empresa tecnológica, ventas digitales, donde tenía que trabajar en inglés, todo lo que había deseado. Y ahí estaba yo, rodeada de gente crack, compañeros con másters en dirección de empresas, en marketing, venidos de todas partes del mundo, personas brillantes, preparadas, con años de experiencia. Y yo ahí sin saber muy bien cómo lo había logrado. La síndrome de la impostora no es un concepto abstracto cuando lo estás viendo en tiempo real, te aviso. Me sentía completamente fuera de lugar. Lo que para ellos era fácil, para mí requería el doble de esfuerzo. Lo que ellos resolvían en minutos, a mí me llevaba horas. Y ahí empezó algo curioso. Primero vino la envidia, esa sensación incómoda de ver a alguien hacer bien lo que vos querés hacer y no poder. Pero esto es algo que siempre me pasó. Esa envidia no duró mucho, porque yo tengo la costumbre de transformarla. La envidia es información. Te dice que algo de lo que ves en el otro lo querés para vos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Yo empecé a observar, a copiar, en el buen sentido, a inspirarme. Empecé a notar lo que me gustaba de los demás, de cómo trabajaban, cómo se comunicaban, cómo manejaban las situaciones difíciles. Lo anotaba todo en mi cuaderno. Pero aún, con todo eso, hubo un momento en que tuve que ser honesta conmigo misma. Ese lugar se volvió muy difícil. Había llegado a un punto máximo de lo que yo podía aprender en ese momento. Y pasó una situación difícil. Me hicieron a un costado. Con el diario del lunes, esa distancia que da el tiempo, ¿no? Hoy entiendo que esa experiencia fue uno de los mejores regalos que me dio la vida. Pero en el momento no se sentía como un regalo. Se sentía como una derrota, como un fracaso. Y eso es algo que quiero que te lleves de este episodio. El momento de más incomodidad, de más presión, de sentirte la que menos sabe, muchas veces es exactamente el punto de partida del crecimiento real. Los diamantes no se hacen de la nada, se hacen bajo presión. Yo en ese entorno estaba bajo una presión enorme y esa presión me formó, me obligó
a desarrollar capacidades que en otro contexto jamás hubiera necesitado. Me enseñó a tolerar la incomodidad, a pedir ayuda, a observar en vez de competir. Lo que aprendí de mis compañeros en esos meses lo llevé conmigo a cada trabajo que vino después. Y fue exactamente ahí donde empezó mi crecimiento real. A partir de ese momento, todo fue para arriba. No de manera lineal, no te voy a mentir. Hubo tropiezos, hubo malas decisiones, momentos en que mi barco se tambaleó, pero el rumbo siempre fue hacia adelante. Porque había algo nuevo en mí, la capacidad de aprender de los que saben más que yo sin que eso me aplaste. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. Ser la peor del grupo de los mejores es incómodo. Nadie lo elige de manera racional, pero que ser, pero tiene algo que ser la mejor del grupo de las peores no tiene. Te obliga a crecer. Cuando estás rodeada de personas que saben más que vos, tenés dos opciones. La primera, achicarte, compararte, sentirte menos, tomar el camino corto de volver a un lugar donde ya destacás, donde ya sos la referente, donde ya estás cómoda. La segunda, aprovechar el entorno, observar, aprender, anotar. Y cuando ya hayas tomado todo lo que ese lugar tiene para darte, salir con eso aprendido y aplicarlo en el próximo capítulo. La diferencia entre las dos opciones no es el talento, es el observador que estás siendo. Y eso desde el coaching ontológico lo entiendo muy claro hoy. El crecimiento no depende de las circunstancias, gracias a Dios. Depende de dónde mirás esas circunstancias. Una misma situación, ser la peor del grupo, puede hacerte sentir fracasada o puede hacerte crecer exponencialmente. Depende del observador. Vos elegís cuál. Como siempre, antes de cerrar, te dejo un ejercicio. Este es cortito, pero vale oro si lo haces de verdad. Pensá en una situación actual o pasada donde te sentiste la que menos sabía o la menos capaz o la que estaba fuera de lugar. Y respondete esto con honestidad. ¿Qué características de las personas que te rodeaban admirás o admirabas? De todo lo que observaste en ese entorno, ¿qué aprendiste aunque no te hayas dado cuenta en el momento? Si pudieras llevarte algo de esa experiencia a tu próximo capítulo, ¿qué sería? Anotar las respuestas en serio, escribirlo lo hace real y muchas veces te vas a sorprender de lo que ya sabes que aprendiste pero nunca le pusiste palabras. Gracias por estar acá y escuchar hasta el final. Espero que la pregunta de hoy te haya hecho pensar y si te reconociste en alguna parte de esta historia, en la impostora, en la que se achicó, en la que eventualmente decidió aprender, escribime. Me encanta saber cómo te fue, porque al final todas estamos navegando lo mismo de maneras distintas y compartirlo hace el camino más liviano. Y acordate que siempre, siempre hay otro camino.